bienvenido a nuestra querida audiencia. Yo soy Dairana Medina. El día de hoy está conmigo Gerardo San y juntos nos podemos llamar los... ¡Cudos! Cálense a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus lesingles, que el tema de hoy es... No hay tema. No hay tema. Parte 2. Vamos a compartirles una conversación que tuvimos con Steven del podcast Guión Incuativo. Y esperemos que les guste. Los ganadores de esta semana serán mencionados la siguiente semana. Gracias por su apoyo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. No quiten sus comentarios ni sus likes porque si no, no los mencionaremos. Claro que sí. Les vamos a dejar el link de su canal aquí en la descripción para que vayan a verlo también. Bueno, continuamos. Ya hemos conocido un poco, o más bien bastante, y bien, sobre lo que son los picudos matemáticos, que recuerden, tienen que escucharlos. Es bueno si les interesa la ciencia, que a mí me gusta, y esto me ha pasado. A mí me gusta ver las estrellas y yo soy de viajes astronómicos y yo soy Tauro, no mentiras. Yo soy de verme las noticias en YouTube y yo sé mucho de ciencia y bla 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 bla, pero te hablan en el lenguaje matemático, en la escuela o en la universidad, te intentan enseñar las matemáticas, o más bien el lenguaje riguroso de la ciencia, y te duele básicamente porque no se ve bonito, no se ve fácil, no se ve masticable. Y entonces aquí entra el tema del cual vamos a hablar, y es, miren, aunque no les guste, si les gusta la ciencia, se necesitan matemáticas. Y aquí el tema de lo que vamos a hablar es, voy a ponerlo en modo de pregunta. ¿Qué importancia, qué participación tienen las matemáticas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología? Y bueno, yo soy más de tecnología, entonces, ¿qué participación creen que tienen las matemáticas en la tecnología? Y empecemos... por ejemplo, con lo que estamos tratando, por ejemplo, con lo digital, con los podcasts. ¿Ustedes qué nos podrían enseñar? ¿Qué participación, qué importancia tienen las matemáticas en la computación, el internet, los podcasts? Mira, yo para esta historia me encanta la historia de Faraday. Uy. Me descubrió. No, sí. No, a mí en la carrera todos son Team Tesla, y yo que Tesla ni que... No. Faraday. Genio Faraday. Claro. En resumen, para la gente que normalmente no conoce a Faraday, no sé si me ven, como que se está congelando mi pantalla. Ahí está. Faraday lamentablemente pues no tuvo una buena preparación académica porque era de ingresos pobres. Le tocó la mala suerte de una docente que no supo manejar el concepto, porque aunque suene muy fantasioso, pero antes golpeaban los maestros a los niños y los papás lo sabían y lo permitían. Entonces, como que ahorita en este punto de ir eso dices, ¿pero qué? No, pero Faraday, o sea... Faraday era una época bastante anterior a nosotros, y yo recuerdo que tuve maestros que ponían estudiantes con ladrillos en las manos, así, en forma crucifixión, pero con ladrillos en las manos y de rodillas. Así que tan antigua no es la costumbre. Bueno, es que el cambio es algo reciente, de hecho también hablamos sí, es reciente. Yo no sufrí el reglazo en la mano, pero puedo decir que sí había profesores que todavía lo hacían. El castigo físico. Pues era natural que él rehuyera de la escuela, pero decían que tenía una memoria impecable porque todo lo que él oía se lo memorizaba. De ahí que en una ocasión lo invitan a los foros de divulgación de ciencia que se dan allá en Inglaterra, y él va y se queda tan maravillado de lo que escucha que de alguna u otra manera escribe en todo un cuaderno todo lo que había en esa ponencia. Y entonces cuando llega con el que había dado la ponencia, que no recuerdo el nombre,
lo vuelve asistente y vuelve a trabajar, pero dicen que le tuvo tantos celos que le metió una trampa y de ahí lo hizo que él estudiara lo de la fibra óptica, que de momento el cómo le había salido el pulir el vidrio no quedó tan bien que digamos. No, lo puso a trabajar. Lo que yo recuerdo de esa parte de la historia es que lo puso solo por distraerlo, para que Faraday no brillara en el mismo campo que su jefe, por celos. Entonces lo puso a trabajar en otro, a perder el tiempo básicamente, Sí. en el proceso de fabricación y pulido del vidrio, que eso nunca lo iban a lograr. No recuerdo, había otra región en Europa en la que eran los genios en eso, y era gracias a otro genio mucho anterior, que era Newton, y mucho de su trabajo. Y obviamente Faraday no iba a descubrir eso, porque eso era como muchas de las fórmulas de las de cervecerías de hoy en día. Eso lo guardaban bajo llave, y ese secreto del cómo hacer ese cristal estaba muy escondido, así que obviamente era trabajo perdido. Faraday estaba perdiendo el tiempo porque no iba a hallar ese cristal perfecto que le mandaron a construir o a descubrir. Entonces él guarda como recuerdo esta pieza que mal talló como su único fracaso, y cuando llega a morir su jefe, pues dicen, ¿sabes qué? Que el único igual de brillante que el que estaba a cargo eres tú, Faraday. Y a él lo dejan a cargo. Lo que empieza a hacer él es lo que estamos haciendo ahorita, que es la divulgación científica, y empieza a invitar a los niños y al grueso de la población y a decirles, vengan a conocer cómo es la ciencia. Y él hacía siempre demostraciones para que vieras todos los alcances que tenía en ese tiempo la ciencia. Él se obsesiona con lo del magnetismo, porque dice, es curioso cómo funcionan los imanes. Y empieza a dibujar, graba cómo se forman las ondas de los imanes, pero la gente no le creía, porque decían que ese tipo de cosas los hacían los niños cuando echaban la grava y los imanes, y que pues eso no era ciencia. Se muere Faraday, se muere sin gloria, y entonces llega Maxwell. Y Maxwell dice, ¿sabes qué? Que sí hay propiedades matemáticas. Y agarra todos los textos de Faraday y los abstrae y empieza a hacer las fórmulas matemáticas del magnetismo. Pero para esto también ayudó el vidrio de Faraday, porque con ese vidrio se vio que la luz, al ser refractada, podía generar electricidad. Entonces la combinación era este vidrio, la luz y el magnetismo. Entonces, todo lo que Faraday encontró, pero que no pudo explicar matemáticamente, Maxwell lo hace. Y gracias a todo esto, tenemos este micrófono, tenemos las bocinas, tenemos estos audífonos bonitos, está el que se pudiera transmitir en cámara, el que se pueda usar el Wi-Fi, las propiedades son tan infinitas que nunca acabaríamos de explicar todo lo que gracias a Faraday y Maxwell, por eso es que se llama así, es que sabemos del electromagnetismo. Es una de mis historias favoritas. De hecho, hago un paréntesis aquí. Maxwell estaba vivo, un poco ya tenía problemas de memoria, ya estaba sufriendo esa memoria senil, pero lo que él hizo con su jefe, con el que le tuvo celos antes, que pues también lo ayudó, a pesar de los celos, también le ayudó, hay que reconocérselo. Lo que Faraday hizo de recoger en un cuaderno todo lo que el otro había hecho y ir y presentárselo como una especie de resumen muy inteligente, también lo hizo Maxwell. Maxwell, digamos que hizo una forma más rigurosa, digámoslo así, escribió de forma rigurosa los descubrimientos de Faraday y se los presentó. Faraday aún estaba con vida cuando Maxwell le presentó estos descubrimientos. Ya poco después, pues Faraday murió, y uno de los mayores descubrimientos, para las personas que escuchen y que lo tengan presente, uno de los mayores descubrimientos de Faraday, que en su momento, y de lo que nos habla Dairana, que en su momento no se le reconoció y se le tomó como un juego, como que estaba loco, fue que él habló de un campo invisible, de algo magnético, como un imán que rodeaba la Tierra.
pero nadie le creyó y él no tenía forma de demostrarlo porque él no sabía matemáticas. Porque Faraday, como bien nos acaban de contar, tuvo una educación rigurosa, por así decirlo, muy deficiente. Él no tenía todo ese rigor que obviamente Maxwell sí tuvo y que ayudó a explicarlo Maxwell, y no le creyeron. Tiempo después, con las ecuaciones de Maxwell y después de que murió Faraday, se demostró y quedó claro que Faraday tenía razón. Hay un campo alrededor de la Tierra, es el campo electromagnético, es el campo que nos protege de la radiación solar, de los rayos cósmicos, no solamente del Sol, y aquellos a los que les gusta la astronomía vean que sí tiene relación. Entonces, Dairana, ¿se necesitaron de matemáticas para esto? Claro que sí. Listo, pero... ya. Más que nada para el gremio científico, para que vean que no todo era inventado. Era una inventada. Sí, para demostrarlo. Bueno, hay otra en electrónica, en electricidad tenemos otra regla, otra norma, y es que las matemáticas necesitan, la humanidad necesita de las matemáticas no solo para la rigurosidad y las demostraciones de los científicos, sino además para que haya un proceso en el momento de fabricar o refabricar, reconstruir, rediseñar tecnología, ¿sí? Uh-huh. La base no es solamente crearla, sino que se necesita las matemáticas para que haya un proceso. No puedes poner a trabajar un robot para que te fabrique un microchip si no hay matemáticas dentro de este robot para que te fabrique ese microchip. Así que en eso no solamente los científicos necesitan de las matemáticas, sino que nosotros las personas del común las necesitamos. Que no las entendamos quizás es otra cosa, pero las necesitamos. Gerardo, ¿qué nos comentas sobre esto? Sobre estas aplicaciones de las matemáticas. Dentro de las aplicaciones de las matemáticas es algo, ¿cómo decírtelo? Es algo completamente, ¿cómo te diré? Más como que desde lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque, mira, cometemos muchas veces el error de decir, ¿sabes qué? Es que aquí sí hay matemáticas, aquí no hay. Muchas veces cuando te pones a conversar, o sea, con personas, o por ejemplo cuando ingresas a lo mejor a una institución universitaria, regresamos a lo mismo del principio, te das cuenta que es necesario materias como la probabilidad, la lógica. Muchas personas no consideran que la lógica lleva matemáticas, sí lleva. De hecho hay una especialidad específica que es, ¿cómo se llama? Lógica matemática y el cálculo de predicados, que es indispensable, incluso, o sea, en áreas como el derecho. Vaya, o sea, te vas dando cuenta que desde el punto de vista, por ejemplo, yo creo que actualmente todos conocemos las tablas de verdad. Y de hecho las tablas de verdad, o sea, manejan un balance, o sea, tan simple que sí y no, ¿no? Sí y no, y si ya lo quieres transportar, o sea, al área de la computación, al área de la informática, la electrónica, como bien mencionas, es indispensable, o sea, conocer tablas de verdad. Tan solo desde el punto de vista en el que agarras si quieres trabajar, cuando hablamos de microchips, todo trabaja en unos y ceros. En el momento en el que comprendes tablas de verdad, automáticamente puedes pasarte, como se llama, a ver binario, puedes pasar a ver booleanos, que también, o sea, hacer, o sea, operaciones con álgebra booleana es algo muy interesante, porque a final de cuentas empieza a ver, o sea, ya no nada más, o sea, una respuesta de sí y no, ¿no? Sino, o sea, que ves esas respuestas de sí y no, pero, o sea, en matrices ya mucho más grandes, que a final de cuentas eso se puede traducir ya en el momento de producir un microchip, un transistor, diferentes cosas. Hablábamos, por ejemplo, en uno de nuestros capítulos sobre los números primos, la importancia de los números primos, por ejemplo, en el diseño de engranajes. No sé si, bueno, lo mencionamos en aquella ocasión, pero por ejemplo, o sea, un dato interesante es que, por ejemplo, para que un engrane o un sistema de engranaje sea más eficiente, estos tienen que ir, ¿cómo se llama?, proyectados en números primos. Llámese, si quieres verlo, o sea, desde la bicicleta, o sea, tienes que ver, o sea, ese tipo de estructuras. Ya de ahí, o sea, nos podemos trasladar al diseño de un reloj, y del diseño de un reloj otra vez nos podemos trasladar directamente al diseño de un microprocesador, que a final de cuentas los microprocesadores trabajan con ciclos de reloj. Son ciclos de reloj que a final de cuentas lo traducimos en Hertz. Y vaya, o sea, podemos abundar en un montón de temas, desde el audio, música, que se llama
Hay infinidad, o sea, de aplicaciones de las matemáticas, pero también, o sea, como hay infinidad de aplicaciones, hay infinidad de especializaciones. Como bien. Precisamente cuando hablamos de los números primos, no sé si recuerdas que también hablamos del cifrado. Exactamente. Que cuando necesitas cifrar o encriptar información, especialmente cuando trabajas como en bancos, tu cuenta de bancos, simplemente la conversación de WhatsApp que tienes con tu mejor amigo está encriptada. Y entonces se utilizan números primos. Y dices, no, pues utilizan el 13 o el 7, no, utilizan los números más altos primos que se han encontrado, y de ahí que por eso se dan concursos y se dan premios para las personas que encuentren todavía números primos más altos que los que ya se han registrado. Fíjate, Es que nada más no procede. Más que buscar el número primo, es el algoritmo que consiguió ese número primo. Que aún no hay, ¿no? Que aún no hay, y está quemando procesadores de muchos computadores alrededor del mundo. Hay una red incluso para la búsqueda de estos números, y gente, no hay número primo, no hay un algoritmo absoluto eficiente, lo suficientemente eficiente para encontrarlo. Algunos dicen que con la computación cuántica va a ser mucho más rápido. Igual se va a tardar, porque esto es cuestión más del algoritmo, que incluso tiene que ver con un premio matemático enorme que hay actualmente, que es esto del problema uno de los problemas del milenio, ya que recordé, que es no recuerdo cómo es, el problema PNP, no sé si estoy correcto, algo así, que igual define la dificultad en la que un problema puede ser resuelto siguiendo tantos pasos o tales procesos de un algoritmo. Entonces, gente, hay matemáticas aquí para mucho, pónganse pilas, resuélvanlo, y el premio creo que es de $1 millón por la Academia Abol, algo así. Más o menos. Entonces, de a hecho, trabajar. En uno de los capítulos también. Eso. Ajá, y fíjate que es algo, o sea, tan interesante, porque, pues, o sea, las matemáticas a final de cuentas y la tecnología vienen tan de la mano. A mí me encanta, por ejemplo, o sea, lo del área de la computación, ¿no? De hecho, también estoy como que muy familiarizado con un poquito con lo de hardware. Y, por ejemplo, uno de los términos que se vuelven del día a día es la recursión. Son completamente recursivas, incluso, o sea, para, como bien mencionabas, quieres encontrar a lo mejor, o sea, un número, ¿no? Más allá, o sea, de los números primos o los valores de pi. Hay infinidad, o sea, de algoritmos. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitas saber matemáticas para poder conocer un valor, o sea, que está ya en el infinito. Ya hablábamos también en algún momento, o sea, de los infinitos, que son infinitamente grandes, infinitamente pequeños. Vaya, o sea, es algo, o sea, que está tan relacionado. Por ejemplo, mencionabas un poquito algo sobre el cómputo cuántico. Hoy en día hablamos sobre el Bitcoin, ¿cómo se llama? Las criptomonedas, que a final de cuentas son instrumentos financieros, pero que a final de cuentas, si te quieres, ¿cómo se llama?, enzarzar en alguna plática sobre eso, a final de cuentas todos sabemos que son procesos matemáticos que se llevan. Hablamos de minar criptomonedas, pero no hablamos del proceso, o sea, que lleva, o sea, trasfondo, y a final de cuentas es un modelo matemático que se tiene que ir resolviendo constantemente para que este tipo de instrumentos financieros pues sigan, ¿cómo se llama?, arriba en la bolsa, ¿no? Exacto, son bits y a la final son números. Vaya, hablamos también, o sea, de la capacidad, o sea, de los equipos de cómputos, tarjetas gráficas, equipos de audio. Hay infinidad, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, o sea, conocer un poquito más, o sea, sobre tarjetas gráficas, tienes que conocer muy bien, o sea, el manejo de matrices y el álgebra, también álgebra booleana, o sea, vaya, o sea, hay para mucho, ¿no? Y si te quieres especializar, hay un montón de áreas, llámese, ¿cómo se llama?, cálculo, estadística, investigación de operaciones, probabilidad, procesos estocásticos. Vaya. Una vez que pasas del álgebra booleana, normalmente estudias lo que ya es teoría de grafos. Teoría de grafos ayuda mucho para lo que son las redes, protocolos, pues, de gráficas discretas. Si tú quieres calcular una trayectoria, por ejemplo, que un camión recorra, utilizas pues, teoría de grafos, que su base son el álgebra booleana, que su base son las tablas de verdad.
Y luego te topas con algo que es programación lineal, que ya lo había mencionado, donde tú tienes el limitante de la programación lineal es que nada más es un punto óptimo y normalmente este punto óptimo está evaluado en números reales. Entonces, por ejemplo, si tú quieres producir bolsas, no te sirve un número real, tienes la necesidad de un número entero. Pero pues detrás de esto estuvo la teoría de grafos, que tuviste que haber dominado antes. Y siguiendo eso, pues sigue la programación de metas, donde empiezas a decir, bueno, nunca voy a llegar a la solución óptima, pero me voy a acercar. Y así puedes encontrar muchas cosas que se traspasan a otras cosas como economía, como salud, como medicina, biología. Exacto. Astronomía, para los fanáticos del espacio y todo esto. Estudien matemáticas, no sean cobardes. De hecho, Sí. En un capítulo donde estuvimos hablando del número pi, el 3.1415, 9 y demás números, llegamos a mencionar que, por ejemplo, para lo que es el autotune, lo que utilizan los cantantes para irse bonito mientras cantan en el escenario, aunque no canten bonito, el algoritmo que de esta tecnología está en base al número pi, el algoritmo de cómo calcular los decimales de pi. Entonces, hay muchas cosas que se pueden estudiar y que se pueden traspasar a otras ramas. Creo que eso es lo mágico de las matemáticas. Las matemáticas pueden, en alguna ocasión lo llegué a decir, magnifican a las demás ramas. O sea, no son más las matemáticas ni menos. Magnifican lo demás porque tú estudias biología y es la pura teoría, pero una vez que le aplicas las matemáticas, puedes incrementar mucho esas cosas. Por ejemplo, hace años, cuando la gente tenía diabetes, asesinaban a un puerquito, odio decirlo, asesinaban a un puerquito, y la insulina del puerco era lo que te metían para controlar tu problema de diabetes. ¿Qué pasó? Que alguien dijo, oye, ¿qué es lo que produce la insulina? Y dijo, hay una enzima, no me sé los nombres técnicos porque no es mi área, hay una enzima que cuando se combina con un nutriente, se unen, tienen allí sus cositas privadas, y luego se liberan, y de lo que sale allí es la insulina. Y alguien dijo, ¿qué pasa si los junto infinitamente? ¿Y de dónde surgió esta idea? De ecuaciones diferenciales. En cuanto empezaron a hacer el modelo matemático, salía cero. ¿Y qué es un cero? Es una constante. Y en las derivadas, ¿qué es una constante? Y de ahí sale gran parte de cómo se hace la insulina artificial. Si no fuera por eso, mucha gente que tiene diabetes probablemente no tendría tratamiento como el que tienen ahorita. Bueno, eso no me lo sabía, entonces anotado lo del puerquito. No, y es algo muy interesante. Me quedó sonando mucho eso, de verdad, para tenerlo en cuenta, para recordarlo. Y lo que nos contaba sobre pi, ¿sí? Sobre el autotune. Y por ahí, para los que no son tan expertos en estas cuestiones, les informo, y también para que le peguen una investigadita, aparte pues del autotune, que funciona como nos han contado aquí, utilizando esto del número pi, que es un número trascendental, que es un número irracional, y que bla bla bla, todo eso que nos contaron en la escuela. También les cuento que esa electrónica que sostiene ese computador en donde está funcionando el autotune está basada en el número el número de Euler. Toda la electrónica funciona basada en y ese número que es menos famoso. Pi siempre es el que se lleva la fama con las camisetas, las tazas, en todos lados está, pero casi no se ve no se ve sí, en los picudos, sí, aquí. Eso es discriminación. Pero
E es el número de la electrónica y de hecho de ahí, por ejemplo, también que sea muy representativo precisamente en la IEEE, que es la institución más grande en cuanto a electricidad y electrónica en el mundo, y es eso, y no la sacó un electrónico, no la sacó un ingeniero, no la sacó un inventor, no la sacó Tesla. Gente, por favor, dejemos de elevar tanto a Tesla. No la sacó Faraday ni siquiera, y Faraday era un gran genio. No, la sacó un matemático, porque es el número de Euler o Euler. Sáquenme una duda, ¿cómo le dicen ustedes? Bueno, la pronunciación rusa es Euler. Ok. Pero, como nosotros hablamos español mexicano, siempre decimos Euler. ¿Cómo se escucha? Okay. Es como cuando dices voy a programar en Java, hay quienes dicen Java. Hay otros que dicen voy a programar en C++, nadie dice C++, que es No, correcto. Bueno, yo debo confesar que soy el rarito entonces de Latinoamérica, porque yo digo Java, yo digo C++ y yo digo Euler, y he tenido discusiones con mi maestra de cálculo porque yo digo Euler y me dicen que no, que estamos hablando español y debería decirle Euler, pero es que lastimosamente yo soy de los que piensa, y lo tengo así ya arraigado, de que los nombres no tienen traducción. Y así lo veo, y lo digo porque tuve una experiencia con una persona hablaba inglés, pero aquí hablaba inglés, enseñaba inglés, pero era de Italia. Y muchas veces cometimos graves errores por pronunciar el nombre de esa persona en español. No voy a contar exactamente cómo sonaba, pero por eso me acostumbré, y por eso... Sí, yo suelo decirle Euler. Sí, esa pelea siempre la tengo en la carrera, es normal. Si sacan un parcial de pronunciación, yo lo pierdo. Fíjate que yo tuve un problema con un autor de psicología, se llama Dewey, y la maestra decía Dewey, y yo, ¿dónde chin? Dice Dewey, se llama Dewey. ¿Y sabes por qué lo sé? ¿Sabes por qué sé que el nombre se pronunciaba así? Porque tú veías el nombre del hermano de Malcolm, Dewey, y así estaba escrito. Ok. O sea, ni porque veíamos Malcolm aprendiendo a decir Dewey, siempre le decía Dewey. Y también por eso casi reprobo psicología, no porque no supiera de la materia, sino por una pronunciación. No. Yo sí estoy en contra de las pronunciaciones de otros idiomas, o sea, de traducirlo, ¿sí? Yo pienso que se dice como es, o más bien, como se dice donde nació esa persona o de donde proviene, de donde es originaria. Entonces, listo, ya aclarado lo de Euler. ¿Nos ibas a decir, Gerardo? Te iba a decir que yo estoy de acuerdo, o sea, con esa idea de que, o sea, sí se debe de producir. La problemática, bueno, es que abordamos siempre muchos temas. Sí. Yo pienso que la problemática que aborda el hecho de que muchas veces no sabes cómo se pronuncia, no tanto es cómo se lea, sino la fonética. Y si te has dado cuenta, no en todos los idiomas la fonética es lo mismo, aunque se supone que existe, o sea, el trapecio, por ejemplo, en el caso del español, el trapecio, o sea, de los hispanohablantes, eso de que pegas la lengua, o sea, en el paladar y todo eso. La problemática es del hecho de hablar de un idioma, por ejemplo, al que algunos son más nasales, otros son más guturales, cositas así. Y es curioso porque también hay una ecuación para eso. No me acuerdo exactamente, pero hay una función. O sea, nada más en el sonido que emitimos. Yo todavía me acuerdo aquí de mi maestro de onda recordándome que eso tiene unas ecuaciones matemáticas y bla, 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 bla. Perdón, profe, ya las olvidé. Pero bueno, el hecho es que recuerdo que hay unas ecuaciones para ondas de sonido, mecánicas y electromagnéticas. Las de sonido son mecánicas, no sé por qué lo dije así, pero bueno. Y sí tiene que ver con matemáticas también. Y es curioso, o sea, es a lo que me refería. A final de cuentas, bueno, o sea, yo no voy a hacer menos a nadie, o sea, por el hecho de que pues lo pronuncie o no lo pronuncie. Aquí en México muchas veces decimos, o sea, esto, ¿no? ¿Me entendiste, no? Sí. Perfecto. Mientras el receptor y el, ¿cómo se llama? Y el emisor puedan realizar, o sea, una comunicación, no hay pierde. Estás del otro lado. No, listo. Perfecto, aclarada esa parte. Bueno, yo diría el último tema que quisiera tratarles aquí es hace poco. Lo digo porque hay gente que es de verdad muy aficionada a la astronomía y debo decir que actualmente busquen canales de YouTube, busquen podcasts, todos hablan de eso porque es que es el tema de moda.
Y los científicos de hoy en día quieren ser físicos, quieren ser cosmonautas, quieren ser etcétera, 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 pero por la astronomía. Les recuerdo que hay otras ciencias y les recuerdo que las matemáticas también colaboran en la astronomía. Y gente, la electrónica también. Yo no sé por qué le corren a la electrónica, no es tan fea, no es tan mala. Y de hecho los cohetes se arman con electrónica, no sean así, no le teman. Entonces, ¿qué matemáticas ven ustedes en eso? En, por ejemplo, el lanzamiento del Hubble, en, por ejemplo, el lanzamiento de la misión DART, en ir a estrellar una nave para que desvíe la órbita de un asteroide, etcétera. ¿Qué matemáticas ven en todo eso para que aquellas personas que están aficionadas a esto vean o se animen a estudiar matemáticas, porque pues también se pueden necesitar? Explíquenos qué matemáticas hay en esto. Pues para empezar, ecuaciones diferenciales. Pero para ecuaciones diferenciales tienes que tener, o sea, las bases de, ¿cómo se llama? Llámese cálculo integral, ¿cómo se llama? Integral diferencial vectorial. Y pues conocer también, o sea, un poquito más de álgebra y graficación de, ¿cómo se llama? De modelos. Ay, no me acuerdo, creo que es modelos discretos. ¿No te acuerdas de ahí? ¿Te refieres a los volúmenes de revolución? Algo así, no me acuerdo completamente porque la verdad es que, por ejemplo, la astronomía no es mi área. Pero pero a final de cuentas, por ejemplo, hay un montón de funciones, me parece que no me acuerdo si se aplica correctamente, sería a lo mejor función gamma para, o sea, evaluar, o sea, diferentes, ¿cómo se llama? Proyecciones en cuanto, ¿cómo se llama? Por ejemplo, o sea, en el lanzamiento, en alguna ocasión llegamos a utilizar función gamma para medir la resistencia del viento de un vehículo o un proyectil, ¿cómo se llama? Cómo se desplazaba de manera horizontal. Me imagino que es un poquito similar. Obviamente pues tendrías que evaluar diferentes variables, pero sí, o sea, para empezar, o sea, concretamente sería ecuaciones diferenciales. Más que nada si tú quieres, o sea, saber, o sea, sobre un lanzamiento, o sea, de un cohete, cositas así. Y también, o sea, para poder conocer las diferentes trayectorias, o sea, que tiene. Conocer también la definición, o sea, del espacio. ¿Cómo se llama? De espacio, campos, hay, o sea, infinidad, o sea, de cosas ahí. Pero sí, o sea, si quieres enfocarte, o sea, en esa área, tienes que darle directamente, para empezar, directamente al cálculo. Pues simplemente parte de los principios de la física que saca Isaac Newton, que no sé por qué la gente cree que era físico, él también era matemático. No. Él era propiamente matemático. Todo lo sacó del cálculo diferencial. De hecho, hace mucho tiempo, uno de los hermanos Bernoulli decidió sacar un concurso para ver quién podía hacer el cálculo de la trayectoria más corta, que no fuera una línea recta. Esa fue la premisa. Y el hermano de Bernoulli, bueno, del este hermano que propuso el problema, dicen que tuvo la solución más elegante porque metió en la ecuación la refracción de la luz. Entonces, de ahí se desprende lo que es parte de lo que conocemos actualmente como el cálculo integral. Entonces, wow. Muchas de las bases de las matemáticas actuales son gracias a que sabemos cálculo diferencial, que tenemos que dominar, quieras o no, también cálculo integral. Bueno, bendito sea entonces Isaac Newton. Y obviamente aquí hacer sobre lo que nos menciona Dairana, creo que la confusión con Newton está en que él fue contemporáneo, bueno, casi, con Leibniz. Y la cuestión era que Leibniz no le pegaba a la física, o bueno, no era casi su área, no se aplicaba tanto a ello. Y todo el mundo tiene en mente los trabajos de Newton, primero que todo en alquimia, hay muchos que lo ven en eso, pero bueno, basándonos en lo más científico, él estaba muy metido en los trabajos del estudio de la luz, en el estudio también de cosas muy básicas de magnetismo para ese entonces.
Y entonces por eso se le tildó más de físico. Y a Leibniz se le dio más como ese título del matemático. Pero ambos tenían razón, ambos iban por lo mismo y sí, eso se necesita mucho. Ahora quisiera añadir, digamos, para cerrar lo que nos han dicho acá, que es muy bueno, gente, que las matemáticas sí se utilizan, que sí son importantes, que un menos en la ecuación sí hace caer un puente. Los que sean aquí y los que sean de Colombia sabrán cuál puente se cayó nada más por el día en que los militares fueron a probarlo, pum, se desplomó y ya sabrán a qué menos me refiero, pero bueno. Y esta fue la parte número 2 de la entrevista que tuvimos con nuestro amigo Steven de Ionic Wativo. Si quieres que subamos la parte 3, dale like a este video. Bye.